Aquí estamos para pensar en voz alta con vos. Hola Poli, ¿cómo va la vida? Mejor imposible. Me imaginaba. Osvaldo. Acostumbrado. Lo lamento por usted. Jimena. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenido, don Amado Udú. Buenas noches. Muy bien. A ver, en esto de las contradicciones, voy pero vengo, vengo pero voy, y de pronto Vidal dijo, yo me acuerdo de vos, Horacio, y así fue. ¿Sos Larreta o sos Bullrich? Soy pro y soy Juntos por el Cambio. En mi caso yo he decidido que no es que no tenga preferencias entre Patricia y Horacio, pero he decidido no hacerlas públicas porque hoy siento que mi representación más importante es esa, la de defender la unidad, la de defender que las cosas se digan cara a cara y no a través de los medios. Alerta política, ¿confirmado? Sí, confirmado, 2 de agosto, a días de las PASO. Ahora es oficial el apoyo de Vidal. Esto es lo que ha dicho en Twitter María Eugenia Vidal. Cierra con esto: voto Horacio Rodríguez Larreta porque estoy convencido de que hoy es lo mejor para la Argentina. Pero hay respuesta, mira. Mira. Del precandidato a presidente, del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Muchas gracias, Mariu, te quiero mucho, bien coloquial. Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza. ¿Qué dirá Macri de todo esto? Está enojadísimo. Está claro que a mí me decepciona la decisión que tomó María Eugenia y se lo dije personalmente. Me sorprendió también porque habíamos hablado que ella iba a mantenerse neutral, ya que era lo mejor para todo el espacio. Gran parte, desde el vicegobernador, de quienes trabajamos con María Eugenia, hoy acompañamos a Patricia y a Néstor Piletti, porque la verdad que consideramos que representan el liderazgo que el país y la provincia necesita. Y Mauricio también apoya esta idea. Sí, decepción es la que usó Ritondo, pero fíjate también, por ejemplo, la que usó Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de Patricia Bullrich, la más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Me parece demasiado agresivo, esto muy agresivo si es que estamos hablando de que tienen que después juntarse y trabajar juntos. Si vos considerás como una derrota el perder a un Manes supuestamente, si vos considerás que supuestamente la tenías ganada María Eugenia Vidal y la perdiste. Y a De Loredo quizás también. Bueno, y decís las cosas que decís, descalificando al que te ganó, eso es el mal perdedor. Uno cuando compite, compite. ¿Qué será competir? ¿Qué será competir? Vamos a ver en unos días, ¿no? ¿Cómo es la historia cuando uno está en carrera? Bueno, depende. Me parece que es distinto en un espacio que pone el foco en la política que un espacio que pone el foco en los focus group y en las encuestas. Lo que está claro es que no hay ahí una propuesta política, sino una cuestión de conveniencias, de ir separando en un lugar o en otro los supuestos palomas y halcones. Acá los buitres se comieron los halcones que se comieron las palomas, ¿no? La cadena alimentaria. La cadena alimentaria. Y lo que estamos viendo en realidad es el pasado disfrazado de futuro. Sí, claro. Todas las personas que participan en esta propuesta política de la oposición son parte de la Alianza de la Rúa. Sí, claro. Fueron parte de la Alianza de la Rúa y no en lugares menores. Morales, Bullrich. En roles protagónicos. La propia Vidal. En la toma de decisiones. La propia Vidal. Mirá, Bofa, Valoro y compañía. Si uno se preguntara, bueno, ¿qué plan de gobierno tienen o qué ideas tienen? La única idea que yo conozco es el ajuste. No hay ninguna otra idea. Quitar derechos y ajustar. ¿Qué pensás? Sí, por eso me parece que remitirlo al gobierno de la Rúa, que era el Fondo Monetario, más la quita de derechos, más el ajuste presupuestario, es decir, una Argentina para muy poquitos que les terminó explotando en las manos. Y en el gobierno de Macri pasó algo parecido: el Fondo Monetario, el ajuste, la quita de derechos, la pérdida de derechos, la utilización del Estado para la persecución política. Son modelos, por eso digo, es el pasado disfrazado de futuro. Mirá cómo explotan las contradicciones. Mauricio Macri a la tarde, ¿qué dijo, ingeniero? A ver. Creo la competencia y no veo ni como una sorpresa a la reacción que tienen tanto tiempo Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo, ¿no? Y tiene razones de estar desilusionado porque lo mejor en la vida es
hacer lo que uno dice, ¿no? Y no hacer una cosa distinta de lo que uno dice, y lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su perfil, y eso es lo que me duele a la gente que está con ella, que bueno, que se habían comprometido con Patricia, con Ritondo a la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo. Antes de todo, fíjense en ustedes, hace algunos minutos, Mauricio Macri no se escuchó al anterior y dice, quiero dejar claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Macri, el mismo que dijo recién lo que dijo. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esta libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal, todos lo debemos ser autores de nuestro destino. Por otro lado, también, dice Macri, entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada, porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra. ¿Qué cosa la palabra empeñada? Pero ¿qué le pasó? ¿Se asustó? No sé. ¿Qué dice? Focus Group. Creo, a ver, creo que más allá de la desmentida, me parece que es claro que apoya a Patricia Bullrich. Lo demuestra con acciones hace tiempo. Amado, vos decías la palabra futuro. Me parece que el 13, además de quién es el presidencial de Juntos por el Cambio en octubre, me parece que lo que se juega también es el futuro de Macri. Porque si lo pensamos, a Larreta lo están apoyando casi todas las máximas referencias de Juntos por el Cambio. Ayúdenme. Sí, es verdad. Morales, Carrió, Espert, Vidal, Manes ahora. Todos menos Macri. De las cabezas de los distintos partidos, todos menos Macri. La pregunta es si a Larreta le alcanza con todos menos con Macri y cuál es el futuro de Macri dentro de eso. Me decían ayer, dentro de Juntos por el Cambio, que vieron que se está especulando con la posibilidad de que haya un solo búnker. Sí. Que esa lo está pidiendo Mauricio Macri. Para poder ir después cuando termine la Para poder elecciones. estar gane quien gane. Compartir. Para poder estar gane quien gane, Exacto. porque si gana Larreta y él está en el de Patricia Bullrich, no quiere quedar como que está en el búnker perdedor. Pero Larreta ya reservó Salguero, Costa Salguero, y no quieren saber nada conjuntarse, porque por otra parte dicen que los militantes podrían chocar entre ellos. También ¿Qué cosa los liderazgos? ¿Cómo intuís, presentís, manejás los liderazgos? Bueno, los liderazgos son una mezcla de amor entre el líder y el pueblo, que es una suerte de magia, ¿no? No ocurre, aunque haya un buen gobierno, puede no tener liderazgo. Personas como Néstor, Cristina, como Perón en la historia argentina, estamos hablando en 200 años de 3 personas. Eso marca la dificultad de la aparición. Cuando se dice, no se construye. No enamoran. Claro. Bueno, es que lo que me parece, para hacer un poco de recapitulación sobre la historia política de María Eugenia Vidal, ella es una mujer históricamente del núcleo duro de Horacio Rodríguez Larreta, fue gobernadora durante un periodo de la provincia de Buenos Aires, perdió por goleada contra Axel Kicillof en las PASO y después en las generales, fue un golpe muy duro, eso que incluso trajo para abajo la candidatura a la reelección de Mauricio Macri, se pasa a la ciudad de Buenos Aires, es diputada ahora por la ciudad de Buenos Aires y se iba a presentar como candidata a presidenta. Después se iba a presentar como candidata jefa de la ciudad de Buenos Aires, jefa de gobierno. No quedó en nada, terminó jugando donde su carrera históricamente siempre estuvo, que es con Larreta. Ahí está el punto, no quedó en nada, no quedó en ningún lugar. Necesita algún espacio para provocar volvió algo. a casa, volvió con Larreta. Volvió con Larreta, pero claro. ¿por qué tan tarde? Mi pregunta es porque faltan muy pocos días para las PASO. Si ya, yo coincido, ese es su lugar histórico, Claro. a mí no me sorprendió la decisión de apoyar a Larreta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace un tiempo cuando se fueron más o menos delineando? Porque estaba los tanteando apoyos? el terreno. ¿Y cómo vivís este momento? ¿Cómo vivís las PASO? Bueno, con mucha expectativa de la posibilidad de que el campo nacional y popular haga una gran elección. Yo creo que hay muchas posibilidades, hay mucho por recorrer. Me parece que Sergio Massa está planteando correctamente los temas de la Argentina. Me parece que también le ha dado una dinámica a este gobierno en esta etapa que lo pone al frente del escenario de discusión, esto de cuál es el rol del fondo en la relación de Argentina. Uno quizá no esperaba escuchar de Massa hace 2 años que el Fondo Monetario era un cepo. Bueno, la comprensión profunda cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que gestionar, lleva a esa forma
razonar y me parece que lo viene haciendo muy bien en una situación muy difícil porque Mauricio Macri es un desastre. Ustedes hablaban de la palabra, ¿no? Ustedes fíjense, esta gente tiene un problema con la palabra. Dijeron el fondo nunca más y trajeron al fondo. Dijeron vamos a conservar todo lo que se hizo y mejorar. Destruyeron todo lo que se había hecho. No todo, pero gran parte lo pudieron destruir. El tema tarifas, el tema salarios, el tema sistema jubilatorio, sí, la industria, el tema salud, las pymes. Todo el entramado productivo argentino. Entonces, me parece que entender que la Argentina necesita sacarse el fondo de encima es muy importante. El otro punto que yo creo que está siendo tomado correctamente es el tema de los ingresos, ¿no? De la población. Con respecto al fondo, ¿cuál es la propuesta concreta? Siempre le preguntamos a Sergio Massa cómo se va a hacer para sacarnos del fondo de encima y la respuesta es, bueno, pagando con acumulación de reservas. Ahora, ¿nos van a dejar acumular para poder pagar todo junto, taca, taca, como se dice en criollo, como hizo Néstor Kirchner? Porque en ese momento eran 9.000 millones de dólares, ahora son 45.000. Esa es una brecha grande. Sí, vos me parece que usás la palabra clave, nos van a dejar. La obligación del campo nacional y popular es modificar el campo de lo posible, porque lo posible está determinado por la clase dominante. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar convencido que hay que ampliar el campo de lo posible y hay que buscar creatividad. Lo que hizo Massa ahora fue crear un puente para que este segundo semestre no estuviera el fondo pisándote los talones a las y los argentinos, sí, no sí, solo sí. al gobierno todos los días. Pero lo que hay que pensar es esto que vos preguntás, lo que viene después. Yo creo que hay posibilidades de que Argentina asegure un flujo de ingresos futuros a cambio de sacarse las condicionalidades. Y ahí estará la creatividad del próximo presidente, si es del campo nacional y popular, del equipo económico, de la Cancillería, de la Jefatura de Gabinete, de todos los involucrados en esa tarea desde el 10 de diciembre en adelante. Este gobierno ha hecho en ese sentido buenas y malas. Ha hecho buenas porque ha preservado la Argentina de muchas de las decisiones del fondo. Por ejemplo, sí, se puso en funcionamiento el gasoducto, que el fondo quería que no existiera ese gasoducto. Empezaron a discutir algunas cuestiones que el fondo pedía privatizar, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Discutió el tema de la distribución del ingreso y del sistema jubilatorio. Sí. El núcleo de lo que hay que discutir de aquí para adelante, desde mi humilde visión, es los ingresos de las argentinas y argentinos y lo que está vinculado a esto, a la inflación, que es la contracara, que quizá hoy sea el peor problema. Bajos ingresos e inflación son el peor problema de la sociedad argentina. Ahora, esto requiere sacarse encima el plan del fondo, que es inflacionario. Ahora, ¿cómo lo ves vos como militante de un grupo nacional y popular? ¿Cómo ves que el dinero se utilizó para fugar capitales? Y sin embargo, ahora todos los argentinos tenemos que pagar ese préstamo y no se pudo lograr que fuera preso quienes lo hicieron. Sí. O lograr que hubiera una sanción. O lograr una reflexión más profunda sobre el tema. ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que en ese tema no se le dio la suficiente discusión política. No es un tema de comunicación o de medios, sino de discusión política. Algunas de nosotras y nosotros proponíamos que haya una revisión antes de comenzar a pagar. Que hubiera una revisión de esa deuda que el fondo no podía darle esos fondos a Argentina y tampoco Argentina podía tomarlos. Y esa revisión de igual modo sigue estando posible, no es que se tiene que por qué dejar posible, de lado. Lamentablemente se tomó la decisión de que eso pasara por el Congreso y Argentina firmó un contrato de adhesión con el Fondo Monetario, no discutió los términos, ni los términos más mínimos que por ejemplo era la quita de intereses, las sobretasas. Sí. Entonces haberlo hecho pasar por el Congreso es una dificultad adicional. Claro, tiene un blindaje. A esa situación se llegó, creo yo, producto de que el ministro de Economía, Guzmán, no tenía convicción de pelear con el fondo. Fue llevando la situación y llevó al gobierno a una situación de tener que, sobre la hora, firmar eso. Pero lo más importante es esto, ¿no? Hay mucho esfuerzo de las argentinas y argentinos que se van a tener que ir pagándole al fondo y eso es injusto. Ahora, cuando Néstor Kirchner se sacó el fondo de encima, sucedió algo parecido. Se pagaron 9.000 y pico de millones de dólares y esto demuestra que cualquier esfuerzo es valioso si te sacás el fondo de encima.
Acá la clave no es si la tasa de interés de fondo es baja o alta, sino que la política económica de Argentina no se diseña en Washington, se diseña en Buenos Aires. Bueno, justamente utilizaste la palabra posible. ¿Qué juegan en campaña? ¿Qué dicen y dejan de decir? A ver. Por ejemplo, porque en el mientras tanto... Yo tengo una más del fondo. Decías, el fondo pide esto, pide aquello, toma decisiones. ¿Tiene un candidato del Fondo Monetario Internacional? Ah, un momentito. ¿Me lo dice el de la campaña? A ver, dígamelo. Con el tema de la edad de imputabilidad, yo creo que hay que bajarla. Estamos convencidos en el espacio nuestro. Tal vez hay que llevarla a 14 años. Pero no puede ser una medida aislada. ¿Qué quiero decir? Un chico de 15 años que mata tiene que ir preso, no me cabe ninguna duda. Ahora, no puede ir preso a la misma cárcel que un narcotraficante de 50. Hay que hacer un sistema penitenciario acorde. María del Carmen. El que escucha el audio de Grindetti piensa que un pibe de 15 años mata y sigue con su vida normalmente. Y eso no es verdad. Hay un proceso penal, pero va a haber un juez de menores, un asesor de menores, que incluso puede decidir disponerlo en un instituto hasta la mayoría de edad. Y si vos querés hacer una reforma educativa, tenés en contra a Baradel. Si querés hacer una reforma sindical o laboral, tenés en contra a la CGT. Si querés cambiar la coparticipación, tenés a los gobernadores. Patricia encarna un liderazgo razonable, preparada técnicamente con experiencia de gobierno y que tiene la firmeza y el coraje necesario para aplicar los cambios y para defenderlos. Suponiendo que Patricia Bullrich gane la interna a Horacio, ¿vos la apoyarías a Patricia Bullrich? Claro. Yo trabajo para Juntos por el Cambio. Y la ciudadanía va a decidir quién tiene el liderazgo transitorio de Juntos por el Cambio. Lustó se presenta como la continuidad de Larreta. Lustó se presenta así. Muy bien. Yo creo que hace falta una construcción alternativa a la de Larreta. Leandro, ¿con quién quieres ir al balotaje? ¿Con Macri o con Lustó? Es lo mismo. Si son Juntos por el Cambio. Yo soy una alternativa a ellos. Una alternativa a un sistema de poder. Yo soy una alternativa a los intereses del juego. Soy una alternativa a los intereses inmobiliarios concentrados. Soy una alternativa a los intereses de las empresas concesionarias del Estado, que son las que manejan la ciudad. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace y ahí eso? hay distintos instrumentos. Poder desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí. Una de tus ideas es, hay que ver si Patricia gana y si Patricia lo pone en marcha, es que en el momento que arranca el programa, por ley o por decreto, se establece que se suspende la ultraactividad y se empiezan a negociar nuevos convenios por actividad. Exactamente. Hay que hacer memoria, mirar esta serie y son los mismos personajes del 2001 y del 2015, que vienen con esta política de flexibilización laboral, de sacarle derecho a los trabajadores. ¿Qué decías, Poli? No, me quedo con eso último de Pablo Moyano, hacer memoria, ¿no? Recordaba un repaso rápido de los primeros años del macrismo, los despedidos del astillero Río Santiago, del Hospital Posadas, de los medios públicos, de Telam, de los ministerios. Sería realmente una catástrofe que suceda eso de nuevo. ¿Cómo está, te pregunto, Amado, cómo está la clase trabajadora ahí para soportar de nuevo otro macrismo, ¿no? Sí, lo primero que diría es que el capitalismo sin sindicatos fuertes y sin dirigentes y dirigentes sindicales es la esclavitud. Claro. Entonces, por eso lo atacan a los dirigentes sindicales de la manera que los atacan, ¿no? Les hicieron causas armadas, persecución. Realmente nos olvidamos de cosas que pasaron hace demasiado poco tiempo en la Argentina. Y claro, ellos hablan, estás en contra de, si querés estar a favor de la educación, tenés que estar en contra de los sindicatos. Acá lo que hay que ver es que los que están en contra de la Argentina son ellos. Por eso cuando el candidato Lustó dice, yo trabajo para el Juntos por el Cambio, nosotros siempre trabajamos por la Argentina, no por el espacio político. Si uno mira los 12 años y medio de Néstor y Cristina, no hay ningún sector económico, social, que no haya salido muy favorecido de esos 12 años y medio. Por supuesto que no, incluso la industria. Por supuesto que no fue neutral, se trabajó muy fuerte sobre los salarios, sobre que haya más trabajo y sobre el sistema jubilatorio para que mejoren. Pero el campo, la industria, el comercio salieron muy favorecidos porque nosotros siempre trabajamos
para todas y todos, incluso para aquellos que nos perseguían, incluso para aquellos que no nos votaban. Es la diferencia con ellos que dicen trabajo para Juntos por el Cambio, que es lo que dijo Leandro Santoro, trabajar para el sector inmobiliario concentrado, trabajar para muchos sectores concentrados que van en contra de la mayoría de los argentinos. El otro día tuve la desdicha de escuchar largamente a Dante Sica, que no sé por qué no está preso, sinceramente, porque tiene causas judiciales que alguna lo tendría que tocar de cerca, ¿no es cierto? Pero en la Argentina la injusticia es moneda corriente. Lo que quiere Dante Sica directamente es que no haya paritarias, por ejemplo, y lo propone. Es decir, que no tiene que haber paritarias, punto uno. Y segundo y principal, destruir los sindicatos. En ese punto hace tándem con Fernando Iglesias, que es otro que yo creo que está dentro de lo peor que le pasó a la política argentina en las últimas décadas. Un personaje totalmente fascista, un personaje que va siempre contra los derechos de todas y todas, un personaje que tiene un pasado y una ideología que lo acerca peligrosamente al fascismo de la peor calaña. Eso es Fernando Iglesias. Y otra cosa que recién veíamos en el informe que me preocupa y supongo que comparten aquí en la mesa es la cuestión de los convenios colectivos y la reforma laboral, porque te dicen, no, son convenios colectivos que fueron firmados en el 74, en el 75, sí, y te mezclan la antigüedad o el cambio de la tecnología con la pérdida de derechos. Una cosa es la reforma laboral técnica o tecnológica, como quieras llamarlo, y la otra es la política, que tiene que ver con los derechos. Una cosa te la venden y por abajo te trafican otra. En este contexto, ¿vos cómo ves a la clase obrera organizada y desorganizada por el nivel alto que tenemos de informalidad? Claro. O sea, los chicos que reparten delivery no están sindicalizados, nadie los protege. ¿Cómo ves la relación de fuerzas en este momento? Yo creo que hay que seguir construyendo potencia sindical. Porque cuando uno escucha ese discurso, que todos los males son los derechos laborales y los sindicatos, se tendría que dar vuelta y corroborar en la vida que los trabajadores explotan a los capitalistas, ¿no? Si uno escucha ese discurso, claramente te dicen todos los problemas del mundo son los sindicatos. Ah, bueno, entonces hay alguien que está oprimiendo a los empresarios. Y la verdad es que te das vuelta y ves que el 1% de la sociedad tiene todo y la mayoría tiene nada. En la Argentina, producto del esfuerzo de Máximo Kirchner y Carlos Heller y toda la fuerza política, hubo un impuesto a las grandes fortunas. Por única vez. Sí, pero escucha, en un país de 47 millones de habitantes alcanzó a 14.000 personas, muchas de las cuales eran parte de la misma familia o del mismo grupo económico. Eso te da una medida certera del nivel de concentración económica que hay en la Argentina. Entonces no puede ser que los derechos de los trabajadores son los que están generando los supuestos problemas. El problema es la concentración del ingreso y la falta de distribución del ingreso. Entonces, ese discurso, además de ser retrógrado, es mentiroso, es falaz, no se condice con lo que se observa en la realidad. ¿Y cómo se resisten a tratar de batir, sancionar a aquellos que tienen la plata afuera, en paraísos fiscales o en otras historias? Se resisten, porque son lo mismo geométricamente, claro, porque en vez de tenerlos en casa, lo tienen en un paraíso. 450.000 millones de dólares. Yo digo 10 préstamos del FMI. Claro, 10 préstamos del FMI. Digo, y la derecha no quiere firmar una ley para que puedan pagar impuestos por ese dinero. No la quieren firmar. Y claro, la última, tenemos ahí un par de minutos, sí, por favor. Hablabas recién de discursos que son pregnantes. Escuchamos en el informe también el de seguridad, o por lo menos el eje de bajar la edad. El tema de los pibes. El tema de los pibes, que vuelve como si ese fuera el eje realmente del problema de la desigualdad. ¿Cómo lo ves eso en el marco de esta campaña? Creo que es un error bajar la edad de imputabilidad. Uno ve las prisiones llenas de jóvenes que los meten por fumar un porro. Y eso también depende del gobierno que haya. Durante el gobierno de Macri era impresionante la sobrepoblación carcelaria de personas que estaban ni siquiera en un proceso judicial, ¿no? Que obviamente no tenían sentencia. Y me parece que ahí hay una... Y no bajaron los índices de inseguridad. No. Por supuesto los índices que no. de asesinato en la provincia de Buenos Aires eran el doble de los que son ahora. Digo, en vez de pensar en cárceles o comisarías que explotan de gente, habría que volver
a las escuelas de formación Claro. técnica, a las escuelas de desarrollo, para que alguien tenga un sueño más, un pedacito de sueño más, un proyecto de vida. Igual yo creo que hace falta un discurso operativo de seguridad nacional y popular. Para los Los barrios problemas de la populares. seguridad no se resuelven solamente con una mejor distribución del ingreso. Está claro que esa es mira. una variable muy importante. Mira. Pero nosotros debiéramos tener una propuesta, los especialistas en el tema, de una seguridad no persecutoria, no punitiva, no estigmatizadora, Sí, no represiva. pero que sea operativa. Pero que sea operativa. Porque las clases más vulnerables también se ven perjudicadas por Total. el tema de la seguridad. Plenamente. La última pregunta. Te aprovecho como economista, ya que estamos acá. ¿Cuál es tu mirada sobre este mini acuerdo de estos días hasta después de las PASO que hizo el Fondo y el Ministerio de Economía como para dar un mini respiro en estos días ante unas posibles corridas cambiarias? Sí, obviamente este no es el acuerdo que Argentina necesita. Este es remendar el acuerdo que ya estaba firmado. Sí. O sea, es la construcción de un puente para que el segundo semestre de la Argentina, en un año electoral, que Sí, es siempre hay un poco más corridas, desahogado, claro. esté más tranquilo. Esto, digamos, de lo coyuntural. Sí. Ahora, me parece que desde lo profundo tiene algunas cosas que vale la pena prestar atención. La primera es la posibilidad de pagar con yuanes. Vivimos en una guerra global de monedas entre el dólar y el yuan. Bueno, Argentina por primera vez le pagó al fondo con yuanes y ahora lo ha vuelto a hacer. Creo que ese es un paso conceptual muy importante que abre perspectivas en el tiempo. La otra cuestión es la utilización de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, un organismo multilateral de crédito del cual Argentina forma parte como miembro pleno desde el 2010. Antes no éramos parte de la CAF, una decisión de Cristina, fuimos parte de la CAF y eso ha servido también como un puente en esta etapa. Pero fundamentalmente creo que la Argentina logró torcer el brazo al fondo en una de las condicionalidades que había puesto, que era que no se pudieran usar los dólares para operar en el mercado cambiario. Quiere decir que dentro de una situación muy difícil se negoció defendiendo los derechos de Argentina y se consiguieron cosas que no estaban. Ahí está. Te digo muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Osvaldo. Gracias, Poli. Gracias, Jimena. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en la televisión pública.